Despeja tus oídos y poné el bocho en remojo. Aquí comienza Salud Mental. Sean bienvenidos a otro episodio de este podcast donde pensamos, investigamos y reflexionamos sobre cómo el ritmo de vida actual influye en nuestro bienestar psíquico y mental. Yo soy su anfitrión, Francisco Roque. Pasen y óiganme. Hoy vamos a hablar sobre qué es todo esto que está pasando, ¿no? Porque realmente es un tema que ha eclipsado todos los demás. Es muy difícil darle lugar a otro tema que no sea o de la pandemia, del coronavirus y de todo lo que va generando. Y parecería que hay dos grandes temas que tienen que ver con esta pandemia. Uno es como el tema más biológico, si se quiere, que es lo que es propio del virus en sí, como este fue mutando, su curva de contagio, todas las cuestiones como sanitarias y de higiene que hay que tener, que justamente nos ha llevado a este aislamiento social preventivo y obligatorio, que se ha extendido por otro lado, y todo otro nivel de análisis que tiene que ver con lo que se había mencionado muchas veces como la psicosis social, por así decirlo, en donde se pone en juego toda la cuestión del vínculo con el otro, desde el punto de vista de la solidaridad, de la agresión también, en estos tiempos tan particulares de excepción, de estado de excepción, que la pandemia y la cuarentena nos ha dejado. Entonces, creo que casi todos los niveles de análisis, todas las personas que estuve escuchando, que estuve leyendo, van hablando de estos dos tipos de temas, por así decirlo. Leyendo, escuchando mucho, dije, bueno, vamos también desde Salud Mental a dedicarle algunas emisiones, algunos podcasts a este tema, para ir pensando todo lo que se van desarrollando hasta ahora sobre el tema. Creo que en principio, hoy en día, todas las personas que tienen los medios, todas las personas que cuentan con los recursos, nos encontramos manteniendo encuentros virtuales o mediatizados por la tecnología. Muchos de nosotros, en los cuales yo me incluyo, hace menos de un mes jamás nos hubiésemos imaginado participar de todos estos tipos de encuentros porque, entre otros motivos, uno, si bien está esa posibilidad hace mucho tiempo, uno siempre prefiere, o por lo menos es mi caso, el clásico encuentro físico de los cuerpos, digamos. Pero la situación actual fuerza, sin duda, a que todo, reuniones de trabajo, clases de yoga, clases de gimnasia y también clases formales, encuentros y cenas con amigos o familiares, todo pase a través de las pantallas, incluso la terapia y hasta consultas médicas. Entonces, la pantalla se ha vuelto una herramienta y un recurso de necesidad hoy en día para todas aquellas personas que tienen la posibilidad de contar con esos recursos. Pero otro tema interesante en este sentido es que lo físico, el encuentro físico, se ha vuelto un punto de posibilidad de contagio. Por esto justamente que habíamos hablado antes sobre el virus y su régimen o sus características de contagio. Entonces, el contacto físico con el otro se ha vuelto en algo peligroso o amenazante y que aparte alimenta de este modo la paranoia que crece día a día con respecto a lo que es el contagio. Entonces, justamente ahí vienen las pantallas como esta herramienta que nos permite generar el encuentro con el otro
sin ese potencial riesgo que habíamos mencionado que está presente en el contacto físico de los cuerpos. Pero este encuentro, ¿de qué encuentro se trata? Es decir, ¿es lo mismo el encuentro a través de las pantallas mediatizado por la tecnología que el encuentro físico de los cuerpos? ¿En qué puntos se parecen? ¿En qué puntos no se parecen? Creo que son todos estos preguntas importantes, porque creo que esta situación nos ha llevado, más que ninguna otra situación, a poder preguntarnos qué tiene de único ese encuentro físico de los cuerpos, ahora que tan lejano parece. Por supuesto, es imposible contestar las preguntas, no es nuestro objetivo. Sí, tal vez poder hacernos alguna pregunta bien formulada, tal vez con eso ya nos conformaríamos, pero sí poder pasar un poco revista de cómo las diferentes actividades o responsabilidades o rutinas de nuestro día a día se han visto adaptadas, algunas mejores que otras, a esta nueva situación de aislamiento y de cuarentena en el cual nos encontramos. Vamos a pasar por algunos puntos importantes para poder, creo yo, destacar esto que vamos viviendo. Empecemos con el trabajo. Creo que es un punto importante. Aquellos que, por supuesto, pueden mantener algún tipo de trabajo a distancia porque su trabajo lo permite, se han podido adaptar de alguna forma. Pero sí, es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, cada vez más las tareas se han digitalizado. Esto es un hecho. Cada vez más era posible digitalizar el trabajo que antes se hacía o manualmente o en papel. Entonces era un proceso que el trabajo cada vez está experimentando más. Pero había rutinas más allá de la digitalización que se mantenían previo a la cuarentena. Reuniones de trabajo, la oficina, el trasladarse hasta los diferentes puntos del laburo. Entonces todo eso se ve minimizado y anulado completamente por la situación de cuarentena. En donde todo pasa a través de las pantallas y siempre uno estando en el mismo lugar, que es su hogar, aquellas personas que lo tienen, por supuesto, un lugar para estar en ese sentido. Yo creo que acá hay un artículo muy interesante que leí de Haynes, en donde habla que el hecho de que todo pase a través de la computadora, el celular, diferentes cuestiones de trabajo, hace que uno tenga abierto todas las herramientas del trabajo al mismo tiempo. Los mails, WhatsApp, algún otro tipo de vía de comunicación interna del trabajo. Entonces uno termina abriendo todo, haciendo un poquito de cada cosa, a una suerte de, como dice Haynes, ahí lo cito, que es una suerte de picada, como que uno está constantemente probando, haciendo un poquito de cada cosa del trabajo y termina saturado, como quien come la picada, que termina empachado sin darse cuenta cómo. Porque el ritmo de ir haciendo de a poquito, pero todo al mismo tiempo, genera una saturación muy rápida y por otro lado imperceptible para la persona que lo hace. Y aparte, otro elemento importante, cómo se ve cambiando la percepción del tiempo. El hecho de estar en el mismo lugar genera que la percepción del tiempo se vuelva más difusa, porque uno está sentado generalmente siempre en el mismo lugar. Creo que ese punto también es importante para ir resaltando las cosas que nos van pasando estando en esta situación de cuarentena y con la posibilidad de mantener el trabajo, por supuesto. Y otro punto muy importante es cómo queda expuesta nuestra intimidad. Creo que en ese sentido es algo que nos tenemos que detener a pensar, porque las reuniones de trabajo, cuando se hacen por videollamada, tienen como fondo nuestra casa, nuestro lugar privado, en donde generalmente esto se usa mucho, ¿no? Que de la cintura para arriba uno esté más o menos presentable y después de la cintura para abajo, cada quien como
como esté más cómodo y rogando de que nuestra vida privada, digamos, no pase por atrás de nuestras espaldas, por atrás de nuestros hombros y quede expuesta frente a compañeros de trabajo, jefes, auditores, etc. O se escuche algo a lo lejos, algún grito de alguien con el que vivimos, hijos o demás. Entonces, la situación de intimidad, generar un espacio en donde uno pueda dividir la vida privada de la vida laboral, cuando la vida laboral se mete y tiene como marco nuestra propia casa, es todo un tema a tener en cuenta. Porque por supuesto que no es lo mismo tener una reunión en un lugar neutro, como puede ser una oficina, un lugar que no es íntimo propio, que tenerla en el living o en el cuarto de tu casa. Una de las grandes dificultades que todos estamos teniendo en este momento es cómo ponerle un límite al laburo, que por otro lado uno tampoco quiere perder, porque sabe que es una situación complicada la laboral, y ponerle un límite a eso, también creo que a uno se le mezcla el miedo de perder la fuente de trabajo, que más allá de los que lo podían mantener, todos creo que en nuestro como cuestión colectiva, como sociedad, está en juego. Entonces, a la dificultad de separar los tiempos, también se le suma ese miedo de perder la fuente de trabajo. Otro tema importante creo que está bueno abrir es, como ya mencioné anteriormente, es el de las reuniones familiares, de los encuentros con amigos, cómo uno puede darle lugar a esa reunión a distancia. Esto sí creo que ha experimentado un cambio 100% a distancia. Ha habido casos en que algún familiar está fuera o está de viaje, entonces utiliza la reunión, los medios de comunicación de tipo videollamada para estar presente en algún evento importante, algún cumpleaños, alguna cena, qué sé yo, pero generalmente los encuentros entre familiares y amigos son presenciales, son el encuentro de los cuerpos físicos, por así decirlo. Y acá todo ha forzado a pasar por las pantallas. Y creo que si bien gracias se puede mantener el contacto, el verse, aunque sea a través de una pantalla, se ha perdido lo que es compartir el mismo espacio con los mismos olores, con los mismos ruidos, compartir incluso el mismo plato de comida. Ha generado que ese encuentro pierda esa cercanía y uno tenga que acostumbrarse a lo que la tecnología ofrece, teniendo que soportar a veces las dificultades de conexión, el audio que se escucha mal. Entonces, saben muchas cosas que se ponen en juego que son complicadas. Otro gran punto para abrir en realidad, porque no tiene ningún punto de conclusión aún, es el tema de la educación o de la formación de algún tipo. Creo que hay muchas clases, yoga, gimnasia, clases de arte, de música y demás, que han podido adaptarse mal que mal a esta cuestión, pero no han podido darle una entrada a algún contacto a través de las pantallas o de alguna otra forma. Pero creo que el gran debate o espacio para pensar en ese sentido es el de la educación formal en todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, y también universitario y terciario, cómo se adaptan y qué tipo de estrategias, casi de recursos para poder, uno diría, como estamos hablando en una reunión de cátedra recién, recursos de emergencia. Porque por supuesto las estrategias que se ponen en juego no son para nada algo que se había planeado con una debida anticipación, sino es salir a la cancha con las herramientas que se tiene. La rapidez con la que se fueron desenvolviendo los hechos con respecto a la pandemia ha generado que uno tenga que salir corriendo a buscar qué medios para poder, en el caso de las clases, mantener las clases. Esto se ha visto mucho en la educación formal. Y también se ha puesto mucho debate sobre, ¿cuál es entonces el verdadero valor que tiene el hecho de tener clases presenciales? ¿Se puede tener una educación sin escuelas, educación sin esa presencia?
física en el aula, yo creo que ahí lo que es importante es volver a los pensadores que tenemos. Hay muchos. A mí me gusta mucho Recalcati, que es un pensador de la educación italiano, y en su libro La hora de clase, acá lo presento, habla mucho sobre la hora de clase, y cito textualmente solo una parte que dice: el verdadero corazón de la escuela está formado por horas de clase que pueden ser aventuras, encuentros, hondas experiencias intelectuales y emocionales. Pero lo que queda de la escuela en la época de su evaporación es la belleza de la hora de clase. El valor que tiene el encuentro de un docente con sus alumnos en una hora de clase es irreemplazable en ese sentido. No hay forma de darle, de ser, por así decirlo, sustituido por otra cosa, porque el encuentro en donde se pone mucho más en juego que la currícula o el conocimiento que ahí se está transmitiendo, es lo que la hora de clase no puede ser reemplazada en ese sentido, y es a algún punto lo que más valor tiene a la hora de pensar la educación en las escuelas. Y yo creo que para hablar de la educación habría que hacer directamente un seminario aparte o un podcast dedicado exclusivamente a eso, porque es muy complejo y todavía no hay, para mí, soluciones o por lo menos resultados ya claros y estables, porque es algo en desarrollo este tema. Otro aspecto que ha experimentado también mucha, por así decirlo, mutación en este espacio de las pantallas es el encuentro y el espacio de terapia. Me parece que en ese punto si bien se han implementado en estos últimos tiempos la teleterapia o terapia a distancia, terapia por estos diferentes medios, el punto más problemático creo que lleva a que todas las terapias se hagan a través de las pantallas, de un encuentro virtual, es el hecho de la intimidad. Que cómo reproducir esa intimidad que se produce en el consultorio es lo más complicado, y por otro lado es lo más necesario para poder hacer un trabajo de terapia. Que sin la intimidad, sin esa seguridad de lo que uno está diciendo, no va a pasar más allá de los oídos del terapeuta y también los oídos del paciente, porque la intimidad que se tiene que reproducir en la terapia, no solamente para el paciente, sino también para el terapeuta, es el punto más complicado. Cómo uno tiene que improvisar estrategias o rutinas para asegurarse que pueda tener un encuentro con su terapeuta en la mayor intimidad posible y poder ahí desplegar lo que uno viene trabajando. Creo que en ese punto es el más complicado y el que más nos fuerza nuestra inventiva, tanto como pacientes como terapeutas, en esos dos puntos. Y también algo que estaba charlando con unos colegas en otro momento es la sensación de paridad que se produce en el hecho de que la comunicación sea a través de algún medio, como puede ser WhatsApp, Zoom, digamos, más allá de qué estrategia uno utilice, pero sí que la comunicación es pareja. Entonces esa paridad de hacer una llamada a un terapeuta o una videoconferencia, creo que también rompe bastante el encuentro clásico que se mantiene en los consultorios. En última instancia, lo que permite mantener el vínculo con la terapia es el trabajo que se viene haciendo en ese espacio de terapia. Yo creo que la transferencia al trabajo de terapia, sea cual sea la orientación, sea cual sea el camino que uno eligió para ello, es lo que permite mantener ese trabajo, ese espacio, más allá de las distancias, más allá de la cuarentena.
Yo creo que ahí en estos momentos se pone como nunca en juego el valor y el compromiso al trabajo de terapia que uno viene haciendo, si es que venía usando el encuentro clásico en consultorio, por así decirlo. Pensaba qué difícil es poder reflexionar sobre algo en lo que uno está tan atravesado, tan interpelado, tan comprometido como puede ser la cuarentena. Genera una dificultad enorme a la hora de poder reflexionar sobre eso. Son todas reflexiones improvisadas en ese sentido y atadas completamente a la situación actual. Creo que en ese sentido está bueno pensar qué es lo que algunos pensadores que yo por lo menos sigo, me parecen importantes, han llegado a esbozar, han llegado a bocetar sobre la cuarentena. Habíamos mencionado al principio a Jorge Alemán, que hablaba sobre la implicancia que esto tiene para el capitalismo, para lo que él llama capitalismo salvaje, en donde se ha privatizado absolutamente todo, donde el Estado ha quedado cada vez en un lugar más chiquito, y que ahora, que con esta pandemia la intervención del Estado es tan importante, se han visto como diciendo, bueno, al final el Estado sí lo necesitamos presente y siendo capaces de intervenir. Pero otro punto importante es, por ejemplo, la dicotomía que se produce entre lo que dice Slavoj Žižek, este filósofo contemporáneo tan interesante, que habla sobre que este virus vaticina el final del capitalismo. Que él dice que este hecho y todo lo que va produciendo el virus va a terminar generando una destrucción del capitalismo y una posibilidad de que la humanidad incorpore un nuevo comunismo solidario con el otro, en donde uno advierte la necesidad de que todos juntos salgamos de esta y que todos tenemos para el mismo lado. Una visión muy apocalíptica del capitalismo y muy optimista, por otro lado, de lo que va a venir. Muy diferente a lo que piensa Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano doctorado en Alemania. Él dice que para él el virus en sí no va a cambiar nada, que sí hay un momento muy importante ahora que se está viviendo, pero que el capitalismo va a saber sobrevivir a esto y va a encontrar nuevas formas de seguir existiendo como siempre lo ha hecho. Y que para él el capitalismo en ese sentido solo puede ser derrotado no por un virus, sino por la humanidad. Es decir, la revolución es de la humanidad, no del virus en ese sentido. Yo creo que ahí hay un punto interesante para pensar, porque si no es una determinación por parte de la humanidad cambiar algo, es muy difícil que por esta situación del virus se cambie solamente, sino que tiene que haber una decisión por parte de las personas. Lo que sí es seguro es que es muy difícil, como ya he dicho antes, elaborar como conclusiones. Sí puede haber unas reflexiones. Desde mi punto de vista hay muchas cosas que sí van a cambiar. Hay muchas cosas que esto no es un impasse, un parate, un paréntesis que después de esto termina la cuarentena y todos volvemos a nuestra rutina como si nada hubiese pasado y esto va a quedar como en un recuerdo lejano. ¿Te acordás en el 2020 cuando hubo un virus? Sí, la cuarentena. Para mí va a sentar un cambio importante. Es muy difícil pensar en qué o cómo, pero sí lo que se puede decir es que seguramente muchas de las herramientas que hoy en día todos estamos utilizando para paliar esta situación de cuarentena y poder seguir con nuestras actividades, nuestras responsabilidades, con nuestros gustos, a pesar de la diferencia, estas herramientas van a empezar a incorporarse a nuestra vida cuando la cuarentena termine. Creo que todos nos hemos visto forzados a utilizar cosas que antes nunca hubiésemos hecho y que probablemente después de que la cuarentena esas herramientas nos queden como herramientas más al momento de usarlas en nuestra vida laboral, familiar, de formación, etc. Y que también pone, creo, en este sentido es muy importante, nos permite pensar y romper
esta falsa dicotomía que siempre se propone entre la vida virtual, la vida de las pantallas y la vida real. Como si hubiese dos tipos de vida diferentes. En ese sentido, sostengo que la cuarentena nos ha demostrado que hay un continuum entre la vida de las pantallas y la vida real, que no son dos campos separados, y que cada vez se funden más entre ellas y es muy difícil distinguir dónde empieza una y dónde empieza la otra. Pero lo que sí seguro es que ambas son partes de nuestra vida y las dos son iguales de importantes. Creo que eso es una de las mayores conclusiones, o por lo menos creo que esa es una de las mayores reflexiones que podemos sacar hasta ahora. Acá vi que hay muchos mensajes, quiero acercarme un poco más a leerlos. Así que les agradezco y seguramente en próximas ediciones de podcast estaremos pensando otras aristas que han quedado, por supuesto, sin siquiera rozar en este breve comentario, y que trataremos de buscar otras personas que nos ayuden a pensar esto. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fran.enroque. Si te gustó este episodio, escucha más de salud mental en Spotify. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.